desde la Revolución Francesa que se instauró el capitalismo, ya, el capitalismo prevalece, y eso yo creo que cualquiera sabe, conoce. No creo que me esté diciendo que yo estoy mintiendo, que estoy tergiversando. Desde que se instauró el capitalismo, ha prevalecido, ya, y sigue prevaleciendo. ¿Y cuál es el factor que le hace prevalecer y que le hace sobrevivir? Son sus alternativas. Ahorita, por ejemplo, la alternativa entre capitalismo y imperialismo es el capitalismo de Estado. ¿Quién iba a pensar que el mismo capitalismo, el capitalismo de Estado iba a enfrentar al capitalismo privado, al imperialismo? Ahí está la guerra de Rusia contra la OTAN. Ya te saliste el tema, mira, ve. No, pero está dentro, mira, ve. Tú me estás hablando de la contradicción de las contradicciones, que después lo vamos a tocar. Lo que yo te estoy diciendo es comunismo y capitalismo. De eso estamos hablando. Entonces, yo te pregunto, para que el capitalismo se mantenga, ¿tiene que hacerlo reprimiendo a su opuesto o no? Esa es la pregunta. Ya, el capitalismo, con el comunismo, el capitalismo ha derrotado al comunismo. Ahorita ya no hay comunismo ya, que le está enfrentando al capitalismo. Ahorita le está enfrentando al capitalismo, el capitalismo de Estado. Y es Rusia. Así que el comunismo ya está derrotado. Bien, amigo. Ya lo dijo. Lo he escuchado bien claro, que el comunismo ya no existe, está derrotado. Está derrotado. Sí, bien. Está derrotado. Total, amigo. Mira, amigo. Sí, mira. Pero tú estás diciendo que él usa la retórica, pues, él usa la narrativa. No, mírame. Mira, ya han dicho que el capitalismo está derrotado. Listo. El comunismo está derrotado. Listo. Pero me hablas tú que el capitalismo de Estado y el capital privado están en lucha. Son los opuestos. No son opuestos. Entonces dime, uno contra uno nomás. Entonces te pregunto, si el capitalismo de Estado y el capital privado no son opuestos, ¿cuál es el opuesto? Los intereses. Dígame, compañero, sí, es que no, pero amigo, míreme, amigo, el capitalismo reconoce que existe comunismo, lo reconoce en la práctica, en economía, en filosofía y en sociología. Amigo, te he hecho una pregunta. Mira, en la primera sociedad que duró 100.000 años, no había Estado, donde el hombre no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. ¿Tú estás de acuerdo con eso? Claro, por supuesto. Bien, amigo, ya dijiste que sí. Ahora está contra el Estado. ¿Te das cuenta, amigo? Entonces, compañero, por esas razones, amigo, el Estado, pues, amigo, surge con la propiedad privada, esclavista, feudalista y ahora capitalista. Y por eso es que estamos como estamos. No va a haber desarrollo, porque la propiedad privada controla a lo colectivo. ¿Y por qué lo controla? Porque vive de lo colectivo. ¿Me dejo entender? Bien, compañerito. Pero es que usted asume que el Estado es esa persona que explota en la naturaleza. No, yo no he dicho eso. Mira, ve, lo que no, pues, que escúchame bien. Eres joven, yo te pido que te calmes un poco, porque, mira, ve, porque, escúchame bien. En la primera sociedad que duró 100.000 años, no había Estado. No existía. Porque no había propiedad privada. El hombre, por eso no explotaba al hombre, sino a la naturaleza. Lo natural. A eso Karl Marx le llamó comunismo. Cuando no hay explotación del hombre por el hombre, sino hombre-naturaleza. Después de 100.000 años, en la etapa superior de la barbarie, en el tránsito a la civilización, se fractura la sociedad. ¿Pero quién la fractura? Te voy a dar ejemplos. El que ya no quería trabajar, ya no quería pescar, ya no quería recolectar, quería controlar. Y lo logra para el mal de la sociedad, porque surge la primera forma de explotación, la esclavitud. Y el Estado esclaviza con
profesor libertario no se rinde. Te pregunto, si no hay Estado, ¿qué hay? Propiedad privada. No, mira, a ver, por ejemplo en el Perú, ponte que no hay Estado. ¿Qué sociedad vamos a tener? Una sociedad organizada por propiedad privada, por personas que... Escúchame, pues hijo, mira, a ver, si el Estado, cuando se instauró acá, Ajá. lo instauró una clase dominante, los terratenientes con San Martín. Hicieron una carta magna basada en la propiedad privada. Y esos son los que han gobernado 203 años. Por eso es que no hay desarrollo en ninguna región. ¿Estás seguro? A ver, dime una región en el Perú desarrollada. No, sobre que la Constitución se rige bajo el capitalismo, porque actualmente Por dice eso, pues, economía social de mercado, no dice Pero- capitalismo. Mira, amigo, quiere decir que la economía... Quiere decir que la economía social de mercado es contraria al capitalismo. No te entiendo. Mira, ve. Estamos hablando de opuestos. ¿Ya? Si tú me dices que la economía social de mercado no es capitalismo, entonces dime cómo son las relaciones sociales de producción en la economía social de mercado y cómo son en el capitalismo. Ok, con opuestos me puedo referir en física como el positivo y el negativo, pero si se basa en ideas, pues son subjetivos, no son materia inerte, sino son personas vivas, si son creyentes con espíritu, por lo cual no se puede aplicar ese término que dice de opuestos. Pero por eso pues, dime, entonces son iguales. Entonces, yo te estoy preguntando, ¿cuál es esa tercera economía que no es colectiva ni privada? ¿Quién es el economista que ha elaborado esa economía? ¿Quién? Bueno, te voy a explicar uno, conciencia. Tú estás asumiendo que en la naturaleza, como en todo existe, solo dos cosas que se oponen. Si tú ves el átomo está compuesto de electrones, neutrones y protones. Los electrones que son negativos, déjeme que le explique. Los protones que son positivos y los neutrones que son neutros en carga eléctrica. Antes, cuando veo que toda la ciencia que tú tienes, no existía esa concepción de la naturaleza. Estás tratando de explicar los fenómenos sociales bajo esas dos solo concepciones que se oponen entre sí. Pero en la naturaleza existe una tercera, que es la neutra, y que lo puedes experimentar en todo fenómeno que ocurre en la naturaleza. Bien. Ahora, bajo ese punto de vista, tu concepción de modo de producción, que es colectiva y que es privada, no entiendes que puede existir un tercero o cuarto o quinto modo de producción. Ya lo dije. Ahora, yo te explico. ¿Cuál es el modo de producción de generar riqueza en este tiempo? Existen las monedas, déjame que te explique. Existen las monedas que no son físicas, que son electrónicas, que se callan. Déjame que te Ya explique. salió el tema, hijo. No, pero te estoy dando una concepción que generan las mismas máquinas. Déjame que te explique. El Bitcoin. Mira, escúchame, amigo, no puede, pues no puede, Pero yo te estoy planteando el tema, pero no me dejas llevarte a un sitio donde no vas a poder contestar. La pregunta es, Pedro. la pregunta es bien clara. Él ha dicho, Tremendo debate con profesor libertario. no digas nada. Mira, amigo, yo te he escuchado callado. Mira, el amigo ha ido a la física. Tú me puedes demostrar en la física que hay un cuerpo orgánico o inorgánico que no tenga cambio y movimiento. Tú me puedes demostrar en la física
que algún cuerpo está al margen de la segunda ley de la física, la interacción de cuerpos opuestos o la acción recíproca? No hay, pues, no sé, porque es una mafia, pues, compañero. Ahora habla, pues. Está demostrando tu cultura. Ya, maestro, el tema. Demuestra tu cultura. Ya acabé del tema. Mira, en primer lugar, cuando yo quiero sostener algo, yo lo sostengo con hechos, con evidencias. Este señor, por ejemplo, está haciendo un video, a mí me está haciendo, entonces él puede decir que yo he manifestado porque me está haciendo un video, yo estoy expresando. Entonces Castillo ha expresado ante la nación de forma abierta, ha expresado su intención de golpe de Estado. Y ojo, se quiso escapar, estaba programado escaparse con la esposa a México. Yo lo supe por un amigo que trabaja en una mina. Lo supe medio año antes que me dijo. Él me dijo, tío, se va a ir a México, me dijo un amigo. Entonces, se va a escapar, se fue la esposa. Ahora te pregunto, él no quiso irse a México, no se quiso escapar, no estaba todo preparado para que se escape. Él está repitiendo lo que dice que es. Está repitiendo. A mí me dijo un amigo. No se basa. Ya, mantenemos el orden. Amigo, yo estoy hablando de la ley de leyes. Yo no estoy hablando que me contaron, mi vecino me dijo, no. Estoy hablando de la ley de leyes. Estoy hablando de la Constitución. El amigo no puede refutar la Carta Magna. No puede. Como no lo puede el cuerpo legal del Estado, ni tampoco el cuerpo legal de Patricia Benavides. No puede, pues no hay, amigo, no hay. Por eso es que Castillo, no sé si el señor habrá escuchado, la semana pasada en la audiencia, ¿qué dijo Pedro Castillo? He venido para que me juzgue y me sentencie. ¿Qué dijo el juez? ¿Qué dijo? Pues eso no escucha, ¿te das cuenta? No hay, pues no hay prueba, pues no hay. Ya, mira, de repente estamos frente a un caso atípico. ¿Y qué es un caso atípico? Cuando la Constitución no lo determina y lo señala como un delito. Entonces, frente a eso, por ejemplo, nosotros estamos frente a un delincuente, lo agarran en la calle, si no hay pruebas, aunque haya robado, lo sueltan porque el corpus Tienes argumentos. pero escúchame, pues, escucha. ¿A cuántas personas que en la calle los agarran y no tienen argumentos hay que soltarlo porque no hay pruebas? Pero en este caso es evidente. El señor ha demostrado su intención de querer denunciar. ¿Por qué? Es un caso atípico. Pero el hecho está ahí. Ese fanatismo. Dos palabras simples, no a la persona. Dos palabras simples. Entró el segundo contendiente. Usted es socialista, ¿no? Marxista, leninista, etcétera, etcétera. ¿Qué es? Yo no soy nada, yo no he dicho que yo soy. Yo no he dicho que en primer lugar, no estás escuchando. En segundo lugar, interrumpes cuando uno está hablando. Y en tercer lugar, no respetas. Toda la hora. Y ahora que te digo, ¿qué planteas? ¿Qué planteas? Así te digo bien claro. ¿Qué planteas? El socialismo no existe. Guía. ¿Qué planteas? El socialismo. ¿Qué planteas? Ya no existe. ¿Qué planteas? El socialismo adelante. ¿Qué planteas? Basura. El socialismo es pobreza. El socialismo es la peor que puede haber. Tarde de debate, tarde caliente, señores. Comunismo contra el capitalismo, señor. Pone caliente esta tarde. Elementos del capitalismo que han venido a sabotear nuestras reuniones están siendo también espectorados. El otro, ¿cuál es? Permita. A ver. Listo.
el marxismo y el materialismo, que están relacionados, nacen de un autor que no mencionó casualmente, de Hegel, porque Hegel propone el positivismo y la dialéctica, la cual estudió Marx para poder hablar de la síntesis y la antesíntesis. ¿Qué es el materialismo? Marx estudia a Hegel para poder proponer su postura. Y, oh casualidad, Hegel es un idealista y es un positivista. Él ve las cosas a favor y en contra. Que amigo universitario le da clase de comunismo a Lord Jaime, increíble. Le da clase de comunismo. La idea de Marx es buena, pero hoy en día la necesitamos. Marx era un filósofo, era un economista, pero en su época, y filosofó y actuó en base a su época, las necesidades de su país y su época. Es otra época, son otros tiempos y hoy en día vivimos un contexto muy diferente. Hoy en día en el Perú estamos guiándonos de un filósofo que no es peruano, cuando hay muchos que lo son o que intentaron serlo. ¿Necesitamos guiarnos de un modelo basado y estudiado para otro país o desarrollar uno propio? ¿Considera necesario llenarse de libros para poder tener un contexto actual? ¿Te das cuenta? O sea, ¿es necesario leer? ¿Te das cuenta, amigo? No. Dije, ¿considera necesario llenarse de libros y basar todos sus argumentos en libros que salen del contexto? Si nos llenamos de teoría y no hablamos de práctica, ¿a dónde llegamos? Quiere decir, amigo, de que la teoría no hay que estudiar. ¿Qué me está diciendo? Que no hay que ir a una universidad. No, porque todo eso es teoría. ¿Te das cuenta, compañero? Estudio en la universidad para poder debatir. ¿Por qué me dices que no hay que llenarse de teoría? Tienes que leer, te han denegado. He preguntado. Eso es sofismo. La primera fase de la dialéctica, ¿qué es? La dialéctica es más antigua que su nombre. La dialéctica es cambio y movimiento. ¿Quién desarrolló la primera fase de la dialéctica? Heráclito. La segunda fase de la dialéctica, Aristóteles y Platón. La tercera fase, Hegel. La tercera fase, yo te he dicho que más refuta la tercera fase de la dialéctica. Lo refuta Hegel, pero para refutarlo, Marx tenía que estudiar a Hegel. Fue discípulo, fue joven hegeliano. Lo estudió y lo puso de cabeza con la cuarta fase de la dialéctica. Entonces tú me dices que eso es teoría, está bien. Entonces dime, ¿cuál es la quinta fase de la dialéctica? No tengo problema. ¿Considera que acabó el debate en base a que no tengo los conocimientos por llenarme de libros como usted? ¿Te das cuenta, amigo? Ya ves, esa es una ofensa. No, pregunto. Es una pregunta. ¿Eso que me está diciendo? ¿Para qué lees? ¿Te das cuenta? ¿Eso que me está diciendo? Bien, entonces, un debate no termina en una sola postura. Alguien que sabe debatir busca llegar a un concilio de soluciones, no un sofista, el cual permite o quiere que se le tenga toda la distribución sobre el tiempo. Yo soy el sofista. Entonces, tú demuéstrame que los términos de la concepción divina no son abstractos. Demuéstrame eso. Bueno, te puedo decir, bajo la concepción divina, partiendo de San Agustín, con su obra La ciudad de Dios y la ciudad de los hombres, afirma que, bueno, esto es para... Cuando nos hablamos de la concepción divina, estamos hablando netamente del catolicismo. No estamos hablando de otras religiones, no estamos hablando de los evangelistas. Bajo la doctrina social de la Iglesia, Dios ha creado todo. Y ahí va algo que embate al comunismo, porque dice, la naturaleza es de los hombres. Nadie debe merecer más, nadie debe de merecer menos. Todo lo que vemos acá es creado por Dios. Eso no es nada abstracto. Y si vamos a las razones ontológicas que planteó Santo Tomás de Aquino, si vamos a las causas primeras de dónde venimos, de dónde nacemos, siempre va a haber un punto en el cual ya no podremos investigar más. A ese punto se le denomina Dios. Bien, entonces yo te pregunto, el término Dios es un sustantivo propio, ¿verdad? ¿Así es? No. El término Dios es un sustantivo abstracto, producto de la ciencia. Ahora bien, pero lo que yo te quiero decir es una cosa. Mira, si tú defiendes la afirmación, tú me tienes que demostrar
que la revolución de la vida inorgánica tiene un principio. ¿Cómo me demuestras eso? ¿Según quién filósofo idealista? Que la revolución de la vida inorgánica tiene un principio, porque ese es el creacionismo, esa es la metafísica. Entonces yo te pregunto, ¿me podrás dar un nombre de un filósofo que plantee eso? Mira, Es que siempre va con la patrística, los padres de la iglesia siempre van a defender eso. O sea, de ahí parte toda la filosofía. Después de Santo Tomás de Aquino no hubo otro desarrollo. Tú me has dado a entender, de repente te entendí mal, de que hay varias religiones y que tú haces prevalecer el catolicismo, ¿verdad? Yo te pregunto, ¿el catolicismo es opuesta al cristianismo? ¿Es opuesta a los testigos de Jehová? ¿Son opuestos? Sí, son totalmente opuestos. Bien, si son opuestos, entonces ¿cuál de las dos está en la concepción materialista y cuál de las dos está en la concepción divina? El catolicismo está bajo la concepción divina. Bien, Porque el catolicismo es la... Bien, bajo ya la- me dijiste, el catolicismo está en la concepción divina y el cristianismo está en la concepción materialista. Bueno, no es materialista, tiene otra desviación. Pero tú me Son estás diciendo que herejías. son opuestos. Los opuestos se dan, según los filósofos, entre una afirmación y una negación. Pero Entonces, esa afirmación no va al punto materialista, sino va al punto intelectual. Pero hijo, eso son lo que dicen, no es lo que digo yo. En todo caso, dime quién es ese filósofo que dice lo que acabas de decir. Pues yo no estoy hablando de lo que yo quiero, estoy hablando de lo que dicen los filósofos, que el proceso en el mundo, en la vida orgánica e inorgánica, se da en función de opuestos. Y los opuestos son afirmación y negación, tesis y antítesis. Esos son los opuestos. Marxismo. Esa es teoría marxista. No, hijo. Esa es teoría marxista. ¿Hegel fue marxista? No. Hegel estuvo antes que Marx. ¿Fue marxista Hegel? No fue marxista, fue Entonces, idealista. pues. Pero parte, y Marx Marx adopta hijo, esa idea. Es que mira, tú has leído Crítica de la crítica crítica. ¿Lo has leído? Pero tú me estás hablando de filosofía. Yo ya estoy viejo, ¿no? De repente no entiendo muy bien. Pero crítica, crítica, Crítica de la crítica crítica. Mira, ¿qué autor? Marx, ¿Pero de qué autor? es el primer cuaderno filosófico de Lenin. Lenin tiene 10 cuadernos filosóficos. Mira, Marx fue un joven hegeliano. Marx fue idealista, lo hicieron idealista a Marx. Sí, conozco esa historia. Sí. Y Marx fue un alumno de Hegel, la tercera fase de la dialéctica. Y Marx lo puso de cabeza a Hegel, con el ser y no ser, con la existencia y la conciencia. Entonces, ¿cómo me demuestras tú lo opuesto? ¿Cómo me puedes decir tú de que si Marx bebió del idealismo, estudió idealismo,